Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Es un privilegio para mí nuevamente el poder estar compartiendo contigo esta enseñanza a través de la palabra de Dios. De hecho, este tipo de enseñanza, al menos en este libro de Génesis, no lo he compartido con nadie a través de las redes sociales, sino que este tipo de estudios en este libro de Génesis lo imparto todos los sábados en un centro de convalecientes. Y ahí hemos estado estudiando la palabra verso por verso por los últimos casi 2 años. El Señor abrió esa puerta. Pero en esta mañana, de hecho, el día de ayer que empecé a trabajar en este estudio, empecé a notar que Dios me estaba guiando de una forma diferente. Y entonces él mismo puso en mi corazón el compartir contigo esta enseñanza. Yo no sé eh, qué vida esté necesitada de esta palabra, pero yo en obediencia a ese sentir que puso el Señor en mí, es que lo saco en esta mañana a través de estas redes sociales. Eh, y el tema de este estudio es cuando lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nuevamente, repito, tal vez alguien, alguien esté necesitado de esta palabra. Si es así, si al final de esta palabra es de bendición para ti, te invito para que dejes tu comentario. Eh, vamos a iniciar con esta palabra. Quiero empezar a orar primero. Primeramente, darle gracias al Señor por este momento. Amantísimo Dios y Padre, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por un nuevo día, Señor, que tú nos das de vida, por el aliento que hoy pones en nuestro ser, Señor. Gracias. Señor, yo te pido en esta mañana que a través de esta enseñanza, de esta palabra, Señor, tú alcances, Señor, esas vidas, Señor, para lo cual tú has enviado esta palabra a tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevando esta palabra hasta esa vida necesitada, esa alma necesitada, Señor, y que tú hagas tu obra, Señor. Porque tu palabra declara que así como desciende la lluvia y la nieve, riega la tierra y la hace germinar y producir, así será tu palabra, que no regresará a ti vacía sin hacer aquello para lo cual tú la has enviado. Así es que en el nombre de Jesús te pedimos que tú te glorifiques, Dios eterno. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a iniciar. De hecho, como te repito, este es parte de un estudio que imparto en este lugar de convalecientes cada sábado. Y de hecho lo hago de una forma bilingüe, pero en esta ocasión solamente lo voy a hacer en español, ya que la audiencia es mayormente habla hispana. Y pues, hace como 2 semanas iniciamos con el capítulo 6 de Génesis. Y en esta mañana vamos a estar escudriñando Génesis 6:14. Dice la palabra: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Bueno, y aquí puse precisamente para este grupo de personas. Como aprendimos en el estudio pasado, Dios siempre va a diseñar un plan
un medio de salvación para aquellos que toman una decisión de vivir totalmente diferente a la mayoría de los habitantes de la tierra, tomando en cuenta a Dios y a su palabra en sus vidas, para de esta manera llamar la atención de Dios y obtener su favor. Esto fue lo que precisamente sucedió con Noé. Él caminó con Dios y agradó tanto su corazón que cuando Dios determinó raer de sobre la faz de la tierra todo lo que había en ella, hombres y animales, al mismo tiempo pensó en cómo guardar y salvar a Noé y a su familia, porque esa salvación también alcanzaba a la familia de Noé por esa decisión poderosa que había hecho Noé de caminar rectamente delante de Dios y obedecer sus mandamientos. Y también aprendimos en el estudio pasado que Dios le dio a conocer a Noé los planes de juicio que él tenía para todos los que habitaban en la tierra, algo que no se lo dijo a nadie más. Y Noé tenía que anunciarlo a todos los que habitaban en la tierra para que se arrepintieran y poderse salvar también, pero nadie más creyó aparte de su familia. Y ese medio de salvación que Dios tenía para Noé era la construcción de una arca de madera de gofer, como leímos, y debía calafatearla con brea, la cual es un material impermeabilizante para que no se metiera el agua dentro del arca. Para creer verdaderamente a las palabras de Dios, tenemos muchas veces que deshacernos de nuestra propia manera de pensar, de nuestra mente, el decir yo creo, el yo digo así. Eso no nos sirve en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente razona, nuestra mente piensa y dice, pero esto no es posible, no se puede, esto es imposible que suceda, esto no es natural. Y resulta que el reino de Dios es sobrenatural. Por eso es que nuestra mente natural no nos sirve en su reino. Noé lo tuvo que hacer, tuvo que deshacerse de su manera de pensar, tuvo que tirar su mente y vas a ver por qué. Cuando Dios le dijo que se hiciera una arca, la mente natural de Noé hubiera dicho, ¿que haga una arca aquí en el desierto? ¿Y para qué sirve una arca en el desierto? Humanamente hablando, pues para nada. Y después cuando Dios le dijo que iba a haber un diluvio, o sea, que iba a llover de arriba hacia abajo, y esto tal vez a usted le cause risa, pero lo que pasa es que hasta ese tiempo nunca había llovido sobre la tierra antes, como lo vamos a ver en la siguiente escritura. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Te das cuenta? Noé a sus 600 años de vida nunca había visto llover de arriba hacia abajo. Su mente natural le decía que eso era imposible que sucediera. Pero tenemos que entender que para Dios no hay nada imposible. Ahora piensa en esto. Noé terminó al final haciendo el arca tal y como Dios le ordenó. Pero yo me imagino que en los primeros días después que Dios le dio esa orden, pues Noé no podía, yo creo que ni dormir por estar pensando cómo es que eso pudiera suceder. Imagínate su familia que tal vez no le creyó en un principio, porque Dios habló a Noé y no habló a alguien más. Y ya ni siquiera pensar de los demás habitantes de la tierra, que seguramente se burlaban de él pensando que estaba equivocado o que estaba loco. Pero tuvo que llegar el momento en que Noé tiró a la basura su forma finita de pensar, su mente, y creerle a Dios totalmente. Y entonces cuando Noé hizo eso, es cuando tomó una decisión poderosa en su vida y se activó y empezó a trabajar, y sólo así iba a poder ver lo sobrenatural de Dios. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros para poder tomar una decisión poderosa en nuestras vidas, porque si no le creemos verdaderamente a Dios y a su palabra, nunca nos vamos a activar y a tomar decisiones poderosas, porque esto no es para cualquiera, esto es solo para valientes.
Pero no te preocupes si hasta este momento has estado batallando con esto de creerle a Dios y a su palabra totalmente y tal vez aún tu mente dice, pero no es posible, esto no puede suceder. Pero no te preocupes porque esto mismo le pasó a un hombre llamado Moisés en un principio. Pero al final, él también tuvo que tirar su manera de pensar, su mente a la basura, para poder ver lo sobrenatural de Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Números capítulo 11, verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Verso 7. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía, y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? Verso 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Y mira lo que dice el verso 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, ¿les daré carne y comerán un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento
Habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Verso 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el siguiente día, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. Hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hatabá partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. ¿Se dan cuenta? Moisés, el hombre que había visto cómo sobrenaturalmente Dios los había protegido estando en Egipto de las 10 plagas, y había visto cómo Dios había abierto el mar delante de ellos para que pasasen o para que pasaran en seco, y ahora resulta que en su mente natural no podía creer que el Señor tuviera el poder suficiente para darles carne a tan gran multitud en el desierto. O sea, su mente natural decía: es imposible que eso pueda suceder. No hay carnicerías ni ganado aquí cerca. En otras palabras, no hay cómo el Señor lo pueda hacer posible. Pero vemos que el Señor lo hizo tal y como Él lo había dicho. Yo creo que tú y yo hemos visto el poder sobrenatural de Dios en el pasado, de una forma o de otra. Y cuando pensábamos que no íbamos a salir con bien de esa situación difícil e imposible a nuestro parecer, pero aquí estamos aún, ¿sí? Aquí estamos aún con vida todavía. Y tal vez estamos enfrentando una nueva situación difícil, y ese problema o necesidad es tan grande que parece nuevamente imposible que podamos salir adelante. Pero déjame decirte esto, que el mismo que nos ayudó en el pasado para salir en victoria es el mismo que nos va a ayudar nuevamente si confiamos y creemos que Él verdaderamente tiene el poder para hacerlo y que no hay nada imposible para Él. Porque mira lo que dice el Salmo 107, verso 33. Dice: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril. Por la maldad de los que la habitan, vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Entonces, aun cuando parezca no haber esperanza alguna en situaciones difíciles, el Señor es todopoderoso y Él tiene el poder de ayudarnos y darnos la victoria. Él siempre va a hacer sendas donde no las hay. Déjame hablarte de esta historia que aparece en el segundo libro de los Reyes, capítulo 3, verso 4. Dice: entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Verso 7. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom,
Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a esos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Verso 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab, al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Verso 25. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles hasta que en Kirjazaret solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. Vemos aquí que el Señor siempre cumple todo lo que promete. Solo Él tiene el poder para hacerlo una realidad. Yo no sé qué situación difícil estés atravesando en este momento, pero por más difícil y grande que parezca en tu mente y delante de tus ojos, nunca va a ser más grande que el Señor, porque el Señor lo llena todo. Dice la Escritura que los cielos de los cielos no lo pueden sostener, ni el espacio contener a causa de su grandeza. Dice también que la tierra tiembla y las grandes aguas huyen delante de su presencia. Cuando sientas ahogarte en ese problema, en esa dificultad que estás enfrentando, solo tienes que alzar tus ojos al cielo. Ponte a observar el mar y ve lo inmenso que son ante tus ojos. Y el Señor es aún mucho más grande que eso. Y entonces vas a mirar a ese problema, a esa dificultad, la vas a mirar muy pequeña comparada a la grandeza del Señor. Yo mismo he atravesado por muchos momentos difíciles en mi vida, pero el que yo considero que hasta ese momento ha sido el más difícil y en donde no sabía qué hacer, que todo parecía estar en tinieblas alrededor de mí,
lo que hice fue clamar al Señor por ayuda, por guianza, y Él me guió a esta siguiente cita bíblica que te voy a presentar. Se encuentra en Isaías, capítulo 41, verso 10. No se me olvida. Esto sucedió alrededor de hace 4 años. Momento difícil, muy difícil, mi vida. Pero el Señor me guió a esta palabra y dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y al leer esta palabra, en ese momento recibí la confianza, recibí la fortaleza, que de hecho me dirigió a tomar una de las decisiones más poderosas de mi vida y empezar a experimentar el poder sobrenatural de Dios después que me deshice de mi propia manera de pensar. Y solo entonces pude ver el poder de Dios. A pesar de que nadie más a mi alrededor creía que fuera posible hacerlo. Pero yo decidí creerle a Dios y confiar en su palabra con todo mi corazón. Y a partir de eso he visto su respaldo, he visto su poder. Porque dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 125, verso 1, dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Hace 4 años, cuando me encontraba en esa situación difícil, agobiante, el Señor me habló a través de un sueño. Y en ese sueño, el Señor me daba una orden específica. Y la orden era lo que te acabo de estar hablando: que me deshiciera de mi mente, que me deshiciera de mi forma de pensar, que la quitara de mí y que la tirara a la basura. Así me dijo: tírala a la basura, no te sirve en mi reino. Porque tu mente cuestiona, tu mente razona, tu mente dice: no es posible, no se puede. Y eso no te sirve en mi reino, porque mi reino es sobrenatural. Y sinceramente, al momento no entendí a qué se refería el Señor. Pero conforme fue transcurriendo el tiempo, llegué a esta situación difícil en la que, después de que el Señor me dio esa palabra que te acabo de compartir en Isaías 41:10, eso me dio la confianza, como puse ahí, la fortaleza, y me dirigió a tomar esa decisión, la más poderosa, creo yo, que había tomado hasta ese tiempo, hasta esa ocasión. Pero déjame decirte que, aunque nadie a mi alrededor, ¿sí?, nadie a mi alrededor creía que era posible hacerlo, yo decidí hacerlo creyendo en Dios y creyendo en su palabra, y no he sido avergonzado. Eso pasó hace 4 años y aún estoy aquí. ¿Por qué? Porque Dios no va a avergonzar a aquellos que en Él confían. Tal vez tú te encuentres pasando una situación dificilísima. Solamente, ahora sí que como dice el dicho, solamente el que lleva cargando al muerto sabe cuánto pesa. Yo solamente te comparto lo que el Señor hizo conmigo, lo que tuve que hacer yo para poder ver y experimentar lo sobrenatural de Dios. Porque una mente natural no alcanza a entender cosas sobrenaturales. Es por eso que nos tenemos que deshacer de eso. Solamente así, no hay otra forma.
Pero cuando tú decides hacerlo, es cuando verdaderamente empiezas a conocer lo sobrenatural de Dios. Solamente ahí. Entonces sí puedes decir verdaderamente: yo conozco a Dios. Yo conozco que Él es proveedor. Yo conozco que Él es sanador. ¿Sí? Porque una persona que, por ejemplo, es sanada de cáncer, pues humanamente, una persona que tiene cáncer, humanamente, luego, inmediatamente pensamos que esta ya se va a morir. Pero ahí es donde entra lo sobrenatural de Dios. Dios siempre va a hacer camino, va a hacer sendas donde no las hay. Él es el que va a hacer reverdecer el desierto. ¿Sí? Va a hacer estanques de agua en el desierto. Yo mismo, ahorita mismo, estoy atravesando por un momento difícil. Pero ya el Señor me ha enseñado a que confíe en Él. A que confíe en Él. A que espere en Él. Él ya me ha dicho: estate quieto y ved la salvación del Señor. Y lo he visto, no es nada, lo que te estoy diciendo no es algo que me hayan contado, no, es algo que yo he vivido personalmente. Yo he visto el poder de Dios, yo he visto lo sobrenatural de Dios, ¿sí? Es solamente confiar. Yo estoy seguro que tú mismo has empezado a caminar en lo sobrenatural de Dios. Por ejemplo, cuando los discípulos iban en la barca y que la barca empezó a ser azotada por los vientos, por las grandes olas, ¿ok? Dice la palabra que el Señor se les apareció viniendo caminando sobre las aguas. Y Pedro dijo: Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Y Pedro se bajó y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Sí? Empezó a caminar en lo sobrenatural. Pero una vez que quitó su mirada del Señor. ¿Pero por qué la quitaría? Bueno, ¿por qué? Porque seguramente los vientos arreciaron. Las olas fueron más grandes, más altas. Y entonces el temor se apoderó de Pedro, quitó su mirada del Señor y fue cuando empezó a hundirse. Tú y yo, aunque veamos que la situación se empeora, aunque veamos que las aguas aumentan, que las olas crecen y que vienen contra nosotros, no quitemos la mirada del Señor. Si ya empezamos a caminar en lo sobrenatural, mantengámonos ahí, aleluya, que solo así vamos a poder experimentar cosas más sobrenaturales. Nuevamente te repito, el Señor siempre va a hacer algo. Él siempre va a hacer sendas donde no las hay. Solamente mantengámonos confiando y creyendo en Dios y en su palabra, que Él no va a fallar, que Él no va a fallar. Yo espero que esta palabra de alguna manera ayude a esta persona que seguramente necesitaba esta palabra hoy, porque Dios no se equivoca. Nuevamente te repito, yo no acostumbro a presentar esta palabra en las redes sociales, pero Dios inquietó mi vida para hacerlo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca en esta hora a través de esta palabra y que Dios te dé la victoria. Bendiciones.
Nunca me